Ministra, entremos en materia. Se ha promulgado la ley transitoria electoral, se ha dicho mucho, en muchos casos también desde el otro lado de la acera se ha especulado demasiado, pero bueno, ¿qué significa esta ley, primero, la promulgación de esta ley? Bueno, lo que pasa es que hay un vacío jurídico para 8 departamentos de nuestro país, porque la Ley Marco de Autonomías establece que cada uno de los estatutos departamentales va a definir la conformación de la Asamblea Departamental, pero como todos sabemos, el único estatuto departamental que está ahorita en vigencia es el Estatuto de Pando. Así es. Todos los otros departamentos no tienen estatutos en vigencia. Hay tres departamentos que son La Paz, Oruro y Potosí, que ya han recibido el beneplácito, digamos, del Tribunal Constitucional, diciendo que el estatuto es constitucional, ¿no? En La Paz, Oruro, Potosí. Pero todavía esos estatutos deben someterse a referendo. O sea, cada una de las personas que están inscritas en el padrón electoral de esos 3 departamentos debe votar para dar a conocer si está de acuerdo o no con ese texto de autonomía departamental. Claro. Eso todavía no ha sucedido. Entonces, no se puede tomar en cuenta esos textos porque no son textos en vigencia. Mucho más grave es el caso de Beni y de Santa Cruz. En los departamentos de Beni y Santa Cruz todavía la plenaria de la Asamblea Departamental ni siquiera ha discutido los textos de estatutos. O sea, están más lejos todavía. Están más lejos todavía porque después de tener el consenso por 2/3, en grande y en detalle, ellos tienen que enviar esos textos al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, una vez declara su constitucionalidad, recién podrían entrar en vigencia en esos departamentos. Entonces, tenemos 8 departamentos que no tienen estatutos departamentales vigentes. La Ley Marco dice que ese tema debe ser tratado en el estatuto, por lo cual no se puede hacer una ley departamental. Entonces, el órgano electoral ha propuesto un proyecto de ley que lo ha mandado a la Asamblea Legislativa Plurinacional y en la Asamblea Legislativa Plurinacional se votó favorablemente a ese proyecto de ley que hace unos días lo promulgó el presidente en ejercicio. Ministra, ¿cuál es el espíritu de esta ley? El espíritu de esta ley es no provocar ningún tipo de problema. El espíritu de esta ley es garantizar las próximas elecciones subnacionales de marzo del próximo año y dar una continuidad a todo este proceso de autonomía. A mí me parece sumamente importante decir que lo que establece esta nueva ley es que por estos 5 años que vienen las asambleas departamentales van a estar conformadas de la misma manera que estuvieron conformadas del año 2010 hasta el año 2015, cuando fenece el mandato de las actuales autoridades departamentales. Entonces, no es que se esté rompiendo, no es que se esté cambiando las cosas, sino que simplemente se está diciendo, tal como han estado conformadas esas asambleas departamentales en esta gestión, van a estar conformadas hasta el 2020 en todos aquellos departamentos que no tengan estatuto vigente. Se sobreentiende que esta ley no se aplica en Pando. Pando ya desde hace meses ha venido trabajando su asamblea departamental una ley de desarrollo electoral. Han tomado los contenidos de la Constitución, los contenidos de su propio estatuto y han trabajado una ley electoral de desarrollo, ¿no? Pero eso lo han venido trabajando hace unos 3 meses. Y si comparamos, por ejemplo, esa actitud de la asamblea de Pando con la actitud de la asamblea del Beni y la actitud de la asamblea de Santa Cruz, que 2 semanas antes se ponen a trabajar a la rápida un proyecto que excede incluso sus competencias y se meten con competencias con atribuciones del órgano electoral, por ejemplo, es pues una actitud totalmente diferente, ¿no? Ahora, bueno, evidentemente hay responsabilidad por parte de esas asambleas departamentales porque han dejado pasar mucho tiempo, lo dijo usted, mucho tiempo. Sí. Y extemporáneamente trataron de agilizar las cosas, pero es tarde. Ahora, ¿qué pasa con las autoridades? Tienen las autoridades electas, ¿tendrían que renunciar a sus cargos para poder llegar a la candidatura? Si es que hay alguna autoridad electa o alguna autoridad designada que quiere ser candidato o candidata para las elecciones subnacionales del próximo año, yo vi alguna noticia de que el órgano electoral está pensando que la elección departamental y municipal pueda ser en marzo del próximo año. Entonces esas autoridades tendrían que estar renunciando a principios de diciembre. En un mes tendrían que estar renunciando para habilitarse a esas elecciones. Sine qua non, además, es así como se tiene que actuar. Sí, porque si ellos no renuncian en el momento en que deben, luego ya no pueden postularse. Y ese es el reclamo precisamente de algunas autoridades que no están de acuerdo con esto. Sin embargo, está todo dentro del marco de la ley. Ahora,
Usted decía, solo Pando ha avanzado bastante. Sí. ¿Qué tiene que hacer a partir de este problema que se ha generado? Porque ya se había advertido con mucho tiempo de anticipación, señora ministra, que se retrasaron por una infinidad de razones y ninguna convincente, claro. Bueno, en algunos departamentos ha sido difícil consensuar precisamente ese tema. ¿Cuántos asambleístas departamentales vamos a hacer? Claro. En el caso de Chuquisaca, por ejemplo, y de Tarija, hay un problema de consenso respecto de la cantidad de asambleístas de pueblos indígenas que va a haber dentro de la asamblea departamental. Luego había otros temas, por ejemplo, en Oruro un tema de minería, ¿no? En Tarija un tema de conformación de la Asamblea Departamental también y algunos temas específicos del estatuto. Entonces yo diría, ha habido una sana discusión, una necesaria discusión al interior de las asambleas departamentales. Donde todavía no ha habido discusión dentro de las asambleas es en Beni y en Santa Cruz. En Beni y en Santa Cruz solo tenemos que han venido trabajando comisiones específicas, han presentado un proyecto al plenario de la Asamblea Departamental, pero ese proyecto de la comisión no ha sido discutido todavía dentro de la Asamblea Departamental, ¿no? Entonces, digamos que ahí ni siquiera existe el consenso necesario al interior de la Asamblea Departamental para poder decir en nuestro texto queremos estar conformados de esta manera, porque no hay un texto todavía ni siquiera que se haya enviado al Tribunal Constitucional. Entonces ellos están un poco retrasados y también hay que decirlo, la verdad, Gustavo, el Tribunal Constitucional se ha tomado bastante tiempo para revisar los estatutos. No es que uno quiera juzgar al Tribunal Constitucional, pero sí hay estatutos que han tardado más de un año en ser revisados. O por ejemplo, hay un estatuto que ya tenía su declaración, pero que el Tribunal tarda 4, 5, 6 meses en informar que ya está la declaración y en entregar esa declaración de constitucionalidad o de observación a la Asamblea Legislativa Departamental. Entonces ahí también ha habido un cierto retraso. Hay responsabilidad compartida, en todo caso. Sí, ¿verdad? sí, yo pienso que sí, De todas maneras debemos tomar en cuenta que son 4 años de gestión, ¿no? Y 4 años es suficiente tiempo como para poder tener estatutos aprobados. La ley determina una segunda vuelta. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cómo se mueve este tema de los porcentajes? Si de alguna forma podría explicarnos esto, porque, claro, también ha llevado a debate esto, ¿no? Sí, se aplica la misma fórmula que para la elección de presidente y vicepresidente. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si un candidato o una candidata a gobernador o gobernadora alcanza más del 40% de votación, ¿ya? Y si la segunda fuerza política hay una diferencia de más del 10% de votos, entonces ya no hay necesidad de hacer segunda vuelta. Se entiende que ese candidato o candidata tiene la legitimidad suficiente porque ha recibido más del 40% de la confianza de la gente y la segunda fuerza política tiene más del 10% por debajo de esa persona, de ese candidato o candidata. En ese caso no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta. Cuando no se dan esas condiciones, entonces sí se procede a la segunda vuelta para elegir gobernadores y gobernadoras. En el caso de los alcaldes y de las alcaldesas municipales es simple mayoría. O sea, digamos que usted es candidato a alcalde, usted recibe 35% de votos ya y no hay nadie que le gane, ya directamente se lo posesiona como alcalde. Está muy simple en realidad, no hay mucho que explicar en ese caso. Sí, no, es sumamente claro. En el caso de asambleístas igual es mayoría, de concejales y concejalas también. Entonces eso no creo que haya ningún problema en ese tema.